volvemos a esta hora a Miami con nuestra directora de contenidos, Sidania Chirino. Sidania, también se habla en distintos foros y reuniones sobre la situación de los migrantes venezolanos, la llamada diáspora, que espera la flexibilización de las medidas migratorias en distintos estados, en distintos países. Sidania, te escucho nuevamente. Buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. De nuevo con ustedes en el programa. Elena Villalonga preside esta organización, AMAVEC, de la que hablaste o la que has mencionado. Y con ella quiero hablar el tema del asilo, la preocupación que hay hacia los venezolanos que están siendo deportados, con cifras para mí alarmantes, y Elena nos dirá si lo son o no, de que en lo que va de año hay cifras que indican que más de 300 venezolanos habrían sido deportados desde los Estados Unidos. Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con los venezolanos en este momento? Bueno, en principio, la cifra de 300 venezolanos deportados no es una cifra oficial. Lamentablemente, hasta esta fecha, no hemos tenido el reporte que el Departamento de Seguridad de Estado, Homeland Security, mejor conocido, Sí. no ha reportado lo que llaman el yearbook, el cuaderno de año, donde se coloca toda la información migratoria. Por lo tanto, no tenemos ese reporte que podemos comparar con las cifras que nos dan algunas oficinas sobre el número de venezolanos que habrían sido removidos del país después de estar dentro de un proceso de inmigración, proceso de corte podría ser, o de no haber sido admitido en el momento de entrada y haya aceptado la remoción, la no admisión del país y haberse ido a las 24 horas o al tiempo que le haya dado el oficial de comprar su pasaje de retorno. Vamos a tratar de desglosarlo todo. Primero, los venezolanos nunca tuvieron problema en ingresar a los Estados Unidos. Lamentablemente en esta nueva etapa, sobre todo con la diáspora que calificaba Felipe González en la entrevista de ayer como bíblica por su dimensión, estamos viviendo esta nueva etapa. ¿Por qué razón puede ser no admitido un venezolano? Bueno, como bien lo dijiste. Para referirnos a los venezolanos en particular, porque esto le puede pasar a cualquiera, pero en fin, estamos hablando del caso de los venezolanos ahora. Bueno, bien lo dijiste. En principio, la cultura venezolana, lejos de ser una cultura de emigrar, Sí. era una cultura de recibir inmigrantes. Así es. Entonces, los procesos que tiene o que conlleva una inmigración no es conocido para toda la población venezolana, a lo más aquellos que estaban acostumbrados a viajar al exterior por cualquier razón. Y sin embargo, no lo hacían como inmigrantes al país que estaban arribando. En ese sentido, cuando los venezolanos están entrando a los Estados Unidos, cometen ciertos errores porque la manera como el oficial está realizando la función que vamos a estar claros, es la función que corresponde. Ellos están, la obligación de ese oficial en el puerto, que es una zona neutral, ellos están obligados a proteger la seguridad de la nación. Y para cualquier persona que sea inspeccionada por estos oficiales, que ellos consideren sospechosa, automáticamente van a quedar detenidos en un cuarto, que aquí se conoce como el cuarto de la nevera o el cuartito, quedan detenidos en esa área porque van a pasar una inspección más rigurosa que cualquier inspección que pueda hacer un oficial a la hora de hacerle la inmigración. Los venezolanos, obviamente, como bien lo dijiste, al no tener conocimiento de cómo es que funciona la ley de inmigración, Claro. en una sola pregunta, lamentablemente ya ellos quedan incursos en ese bendito proceso de inmigración que podría estar canalizándolo hacia el asilo político. Es decir, el oficial de inmigración, cuando ve que el venezolano está entrando 2 y 3 veces al país, ya automáticamente le despierta una alerta de este está haciendo algo dentro del país. Obviamente la pregunta es, ¿qué estás viniendo a hacer tú aquí? Y el venezolano dice, no, es que vengo por turismo. Ok, ¿cuánto traes? Es una de las preguntas. ¿Qué cantidad de dinero trae usted? No, yo traigo $100. ¿Cuánto tiempo te piensas quedar? Bueno, 6 meses. ¿Qué venezolano puede vivir con 6 meses $100? Claro, Ya eso claro. lo hace automáticamente sospechoso y ahí se va al cuartico. Y al caer en el cuartico, o el mismo venezolano a veces por voluntad dice, yo no me quiero quedar en un proceso porque ha ocurrido,
Hemos Claro. tenido personas que nos han dejado saber que venían por temas de negocio. Recuerda que la visa que generalmente tiene el venezolano es B1, B2. Esta es una visa R que los clasifica como visas de negocio. También pueden venir a hacer negocio. Y hemos tenido personas que venían o a inspeccionar empresas que pudieran tener aquí o a hacer alguna gestión para abrir una empresa y quedan detenidos allí y le dicen, mira, yo no me quiero quedar en ningún proceso de inmigración, yo me voy voluntariamente, si quieres me dejas, me embarco al día siguiente. Y se van. Esas personas ya tienen una penalidad de 3 años como mínimo, de volver otra vez a este país. Las que quedan detenidas van a los centros de detención, se conocen aquí en el estado de la Florida, Claro. el centro de detención de Cron. Generalmente las personas que quedan allí son personas que tienen récord criminal. Es posible que venezolanos o cualquier nacionalidad que se encuentren ya dentro del territorio que tengan algún récord criminal quedan en ese centro de detención. O las personas que en el arribo quedan detenidas y van al Broward Transitional Center. Es un centro de detención donde las personas que están allí generalmente no tienen ningún récord criminal. ¿Ok? Se supone que es uno de los centros un poco más abierto, un poco más humano que el centro de detención del CRON, que es el que está en Homestead. La clasificación, obviamente, me imagino, como te la expliqué, lo hace el mismo oficial al Claro, ver la hoja claro. de vida de la persona que está entrando. Sí, es su potestad, pues, como oficial migratorio. Ahora, cuando no es admitido su ingreso, cuando son deportados inmediatamente desde el aeropuerto, ¿cuál es la vía? ¿Qué está pasando con eso en ese momento? Cuando no son admitidos y se devuelven en el aeropuerto, generalmente es una devolución voluntaria, pero cuando no es admitido al país y queda detenido en el aeropuerto, se va al centro de detención. Ok. Allí comienza el proceso, pero acuérdate que eso va a ser en función de la pregunta, ¿usted tiene miedo? Y ahí hay un Sí, punto que claro. debemos resaltar. El desconocimiento, aunque el precepto legal dice el desconocimiento de la ley no te exime de culpa, el hecho de que el venezolano no sabe cómo funciona probablemente el asilo, el hecho de que el venezolano no conoce la figura como tal, le ha dado un mal uso Claro. a la figura, y todo el que llega, que le dicen, ¿usted tiene miedo? Sí, yo tengo miedo. Bueno, ¿usted quiere pedir un asilo? Sí, yo quiero. Y Claro, no estamos entrando a un mercado libre, no estamos entrando a una tienda, mira, yo quiero un pantalón talla 7. claro. Estamos entrando a un puerto de un país, de la potencia más importante y más grande del mundo, donde sus fronteras están en constante alerta naranja, porque recuerda que hemos sido un país que ha sido atacado por terrorismo. Mm. Ya ese nivel se elevó al punto de que cualquier persona que dice, yo vengo por asilo, automáticamente quedas en Claro, curso en el claro, proceso pero como tal. y también lo has mencionado, y yo creo que es bueno decirlo, en el caso de los venezolanos también, lo siento y lo tengo que decir, se ha abusado de la figura del asilo. Es decir, hay gente que ha pedido asilo sin tener las condiciones para pedirlo. Ni el conocimiento, Exacto. que es lo más lamentable, porque si bien yo puedo decir que tengo miedo en Venezuela, obvio, yo lo he denunciado en muchas oportunidades a ver si es posible que dentro de esas preguntas del escrutinio, por lo menos a los venezolanos no se les puede preguntar, ¿usted tiene miedo de regresar a Venezuela? Yo quiero que alguien me diga si realmente es feliz viviendo en Venezuela, si no tiene miedo de vivir en Venezuela. En Sí, Venezuela claro. da miedo hasta despertar. Claro. Es más, da miedo acostarse, porque no sabes si una bala dormido te mata. Entonces, la pregunta está de más. Pero el solo hecho de decir que sí ya te deja incurso en un proceso, y ahí es donde viene la calamidad que están viviendo los venezolanos. Cuando llegan al centro de detención, allí le hacen, en la primera semana, le hacen una inspección que se llama el miedo creíble. ¿Okay? Ok. El miedo creíble quiere decir que el oficial va a determinar si realmente Claro. esta persona tiene las condiciones para poder aplicar al asilo político. Cuando le empiezan a preguntar, que contestan, usted fue perseguido, usted perteneció a un partido político. La mayoría de los venezolanos tenemos espíritu democrático y nos registramos a diestra y siniestra en Voluntad Popular, en cualquier partido político, Primero Justicia, Acción Democrática, cualquiera en Venezuela que haya Claro. vivido sabe cuáles son los partidos políticos y generalmente te registran o te registra. Sí, Ok. yo estoy. Ah, bueno, ya empiezas a pasar. Ok, estás en un partido político, usted ha tenido manifestaciones o ha participado en eventos que lo hubieran podido colocar en ese flanco de ataque por ser disidente a la oposición al Exacto. gobierno. Entonces, bueno, sí, yo participé. ¿Por qué? Porque el venezolano sale a las marchas. Claro. Entonces ya ellos creen que con esos pequeños puntos ellos están calificando para el asilo. Y en efecto, al contestar, el oficial, por ejemplo, no sabe distinguir en que yo soy un militar, porque esto ha ocurrido, yo soy un militar de carrera y con Chávez me dieron de baja. Ok, ¿y usted ha sido atacado? Sí,
Mi vida ha sido comprometida porque yo estoy en contra de lo que está ocurriendo en el país. Está de baja, en ese momento es civil. Ellos no saben distinguir, para los americanos, nada más decir que es un militar, ya es algo de jerarquía, ya es algo de respeto. Aquí los militares tienen respeto. Claro, Ya claro. eso lo pone a él automáticamente a caminar en ese sendero Bueno, no nacido. a ver, Elena, pero no todos pasan, digamos, esa prueba del miedo creíble. ¿Qué pasa cuando no genera confianza en el oficial que está haciendo esa prueba? No pasó. ¿Cuál es el proceso allí? No, el que no pasó se va en el aeropuerto. Ok. El que pasa el miedo creíble, que son la mayoría, yo no sé si porque realmente contestan con la realidad o porque vienen ya de alguna manera, como se pudiera decir, preparados, Ujú. queda detenido y va a la corte. ¿Ok? Ok. Entonces, en ese proceso de corte debe demostrarle al juez de inmigración los niveles, los estándares de persecución y tortura. Ok. Ese fue el caso de un venezolano que nosotros le vinimos siguiendo el cuento desde que entró a este país, que arribó en el mes de mayo. Él estuvo detenido hasta el miércoles de la semana pasada en el centro de detención de Broward. Me gustaría traer este punto para que los que nos están viendo puedan entender más cómo funciona el proceso. El señor entra, es admitido, él había venido un viaje anterior, permaneció aproximadamente 4 meses en el país, no pudo demostrar que en esos 4 meses se mantuvo sin trabajar, no pudo demostrar que no estaba violando la visa que lo admitió Ok. y queda obviamente como sospechoso. En el momento que se lo llevan al cuartico, empiezan a indagar un poco más en este cuestionario, en esta experticia, y él logra demostrarle al oficial que tiene miedo de regresar a Venezuela. Ok. Se va para el Broward Transitional Center, queda detenido, pasa la primera audiencia de miedo creíble y va camino a la corte. La corte, en algunos casos, se la pueden poner en menos de 3 meses. Ok. En efecto, él tuvo la corte hace menos de un mes y delante del juez y obviamente con la función que cumple, en este caso el abogado del Estado, que es el fiscal, no logró demostrar los estándares suficientes y quedó deportado. Ok. El juez le da la orden de deportación. Él tiene la opción en ese momento de apelarle al juez y obviamente poder demostrar en un contexto un poco más amplio, con más tiempo, buscando más evidencia, Claro. demostrando la situación país. Él podía prepararse un poco más en esa junta de apelaciones y sin embargo él renunció porque aquí hay dentro del país tenemos algunos representantes que han venido diciendo públicamente que no existe la deportación de venezolanos al país. Existe y es una realidad. Exacto. Ok. Pero espérate, la realidad es que no existe directamente. Existe Ok. la orden. Yo tengo una orden que tengo que cumplir como oficial La de tienen que inmigración. triangular. Exacto, pero ¿cuál es el mecanismo que utiliza ese oficial? ¿Cuál es? La técnica es, te deporto al país que tiene la orden del juez. Si eres cubano, te llevo a Cuba y te tengo que poner en Cuba. Si eres colombiano, tienes que llegar en Cuba. Pero la ley no obliga necesariamente al oficial, ¿ok? Dentro de las provisiones de la ley, a que lo tenga que colocar en ese país. Dentro de las provisiones, él puede también, tiene 2 provisiones muy importantes. Una, le sugiere la ley al oficial que notifique al país al cual va a ser deportado. Ok. En este caso, Venezuela. No hay relaciones con Venezuela. ¿A qué ministerio me dirijo? No estoy obligado a hacerlo. Ok. Y 2, el oficial está obligado, ¿ok? O mejor dicho, le sugiere la ley al oficial que obligue a la aerolínea que devuelva a la persona al puerto del cual lo embarcó. Claro. En el caso de los venezolanos están utilizando Panamá Panamá. y Colombia. Y Colombia. En el caso específico del señor Clemente fue Colombia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que nosotros pudimos determinar el día viernes de este seguimiento que seguíamos, perdón, valga la redundancia, con el señor Clemente. Él estuvo desde el miércoles desaparecido, es decir, no teníamos contacto ni con la familia, ni con el abogado que lo representó, ni con la organización. Hasta el día jueves a las 11 de la noche que le notifica al hermano que estaba removido. Este oficial notifica al abogado, tu cliente está siendo deportado, y le colgó, no le dejó saber más nada. Ok. El abogado procede, que es lo que corresponde, manda un correo electrónico a la supervisión de la unidad y no le contestan tampoco. Hasta las 11 no sabemos que él está en Colombia. Ok. Él notifica que está en Colombia al hermano y no es sino hasta el otro día, cuando él logra tener acceso a su celular, que él puede llamarnos a nosotros para decir lo que está pasando. Pero en el momento que se contacta con nosotros, él está con una crisis de asma, él estaba muy nervioso y lloraba, dejándome saber que la oficial o la gente de la aerolínea, De la la supervisora, aerolínea, exacto. en este caso la aerolínea es Copa Airline, le estaba obligando a comprar un pasaje, ¿ok? Y esto es bien delicado,
especialmente, y la oportunidad de que podamos llevarlo a través de las cámaras de Colombia. ¿Qué pasa? Si la agente de viaje obliga a los venezolanos a comprar un pasaje, quiere decir que lo tiene retenido en el área de tránsito, que no le entrega los documentos, en el caso del señor Clemente, y no le entrega la maleta. Esa persona se queda en el área de tránsito esperando que alguien le haga la entrega de sus pertenencias. Claro. O sea, se queda en el área de tránsito y está en manos del personal de la línea aérea. ¿Puede exigir que un oficial de migración se encargue de su caso? Debe. Ahí es donde está el detalle. La agente de viaje no debe cumplir funciones de inmigración. Los únicos que tienen esa, así como funciona en Estados Unidos, tiene que funcionar en todos los países, porque esa es la garantía de la protección del país. Es decir, el Departamento de Inmigración Colombia está obligado a ver quién está entrando en su país, número uno. Claro. Y si esa persona que está entrando no significa necesariamente un peligro para la nación. Elena, de hecho, él pide en un minuto, después de un forcejeo, entiendo, con la línea aérea, que un oficial de Migración Colombia se encargue de su caso. ¿Qué pasó con Clemente? Bueno, en el momento que ya Clemente le deja saber a la oficial que ella está ejerciendo funciones que no le corresponden, que le llame el oficial se presenta. Él, de hecho, por eso tenemos el nombre, la señora es Odalis Sánchez, de la aerolínea Copa Airlines, supervisora. Esta señora estuvo delante de Clemente, Clemente la acusó, yo le pedí el nombre y el oficial se lo lleva y empieza el proceso de inmigración Colombia. Es decir, si él le daba la admisión, si él le daba la oportunidad de alguna... Lo admitieron. Exacto, de alguna, porque él podía haber pedido asilo también. Claro, pero lo admiten 90 días y él está en Colombia. Ya él se queda en Colombia con 90 días. Pero mi punto y la denuncia que nosotros estamos realizando específicamente en este momento, ¿qué hubiera pasado si el señor Clemente, o qué pasa si los venezolanos no tienen la oportunidad del señor Clemente? La aerolínea cumple funciones de Inmigración Colombia, logra finalmente que la persona bajo presión compre el pasaje, cae en Venezuela. Ese venezolano, al llegar al área donde vive, las personas que lo estaban persiguiendo lo atacan. ¿A quién le vamos a echar la responsabilidad de cualquier violación del derecho humano de esa persona? La aerolínea no puede abrogarse el derecho de decidir por Migración Colombia o Migración Panamá si esta persona ingresa o no ingresa. Eso es así. Está absolutamente clara tu denuncia. No quiero terminar la entrevista sin que hablemos de TPS. ¿Es factible para los venezolanos? Bueno, tenemos una lucha muy fuerte. De hecho, la asociación está caminando desde el año 2015, donde estuvimos impulsando un proyecto de ley un poco más amplio, un poco más agresivo y si se puede decir con las aspiraciones más altas, que era darle un estatus igual como lo tienen los cubanos. Lamentablemente quedó engavetado. Ahorita estamos impulsando otro proyecto de ley, el cual fuimos testigos de lo que fue la discusión dentro de la Cámara Baja. Este proyecto de ley está en la Cámara Alta, pero lamentablemente, mientras los mismos venezolanos no entendamos que la situación migratoria de nuestros hermanos dentro del territorio americano no puede ser usado como un tema de campaña electoral, el TPS tiene su camino muy largo, muy empinado y muy engorroso, porque en este momento los mismos funcionarios que están corriendo por un cargo están utilizando la figura y están constantemente hablando, pero no vemos una acción. No vemos la voluntad, por ejemplo, donde se encuentra es en el Senado, la mayoría de la Cámara es republicana, ya el republicano acusado de que ellos no van a discutir en este momento el TPS, los que están tratando de pasar el TPS dentro de la Cámara, que es la otra fracción, están tratando de negociar, vemos otros republicanos que están tratando inclusive hasta de reformar la ley de inmigración que abarca el TPS, en pocas palabras, están agarrando el tema como un tema que debería de ser más humano que política. Claro, lamentablemente, más político. Claro, lamentablemente en una época preelectoral en los Estados Unidos eso dificulta, dificulta la situación, por más que haya senadores republicanos de acuerdo con el TPS o ayudando a los venezolanos para que este estatus pueda ser otorgado. No es fácil la situación, no es fácil la circunstancia. En todo caso, creo, Elena, que los venezolanos, igual los que vayan a solicitar asilo, tendrían que informarse bien dentro de qué circunstancias lo pueden hacer.
para que no pierdan un esfuerzo y para que no terminen como el señor Clemente en una situación aún más difícil que aquella que tienen cuando llegan. Correcto, tenemos también la oportunidad, recuerda, que a través de una acción ejecutiva el presidente puede parar las deportaciones, puede aprobar un TPS y si bien se ha visto Sí. la voluntad de la misma administración de ponerle un correctivo a lo que está ocurriendo en Venezuela, también nuestro llamado es para que se tome en consideración que la crisis de Venezuela no es nada más en un punto territorial. La crisis de Venezuela es donde ha llegado cada venezolano y en los Estados Unidos, aunque vamos a confirmarlo en el censo del próximo año, yo calculo que existen más de 2 millones dentro del territorio americano. Así que vale la pena buscar la manera de no solamente proteger, sino de encaminarlos y perfilarlos a tener una oportunidad de vida como en su momento lo tuvo el pueblo cubano, que hoy por hoy es un pueblo que vive y se ha sentado y puede proyectar una vida basado en la paz que genera el hecho de vivir legalmente en un país. Claro. Elena Villalonga, gracias por acompañarnos. A ti, Nadia. Voy contigo, Carlos Eduardo. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania.